Muy buenas tardes, bienvenidos a Mallorca Home Meeting. Nos encontramos con Stefano Carlo Azione, que nos va a presentar Arkima. Arkima son unos edificios de madera de entramado ligero y CTL con criterios de construcción pasiva, ecología, sostenibilidad y máxima eficiencia energética. Nos vas a hablar, Stefano, sobre la industrialización de los edificios, tiempo, sostenibilidad y calidad. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas los que estáis aquí, los que vais a ver el vídeo. Si subís el volumen mejor un poco, gracias. Os hablaré un poco de Arkima. Antes de eso, me gustaría explicaros un poco el por qué trabajamos con estos materiales, porque creo que es muy importante que la gente se conciencie y entienda el porqué de las decisiones que tomó esta empresa cuando se creó. Arkima es una empresa que tiene más de 16 años de historia. Su sede central es Barcelona, Abrera, donde tenemos una fábrica propia de edificios de madera, industrializados y de CLT. Nació para dar respuesta a un problema que es los impactos excesivos del sector de la construcción a nivel de CO2, porque es el sector que más impacta a nivel mundial, mucho más que el transporte aéreo, que el transporte marítimo, que el viario, que la industria textil, la industria química. Es el sector de la construcción, o sea que en general somos los culpables gran parte del cambio climático, las casas y los edificios. Nació para dar respuesta y para hacerlo se decidió tomar unas decisiones muy claras desde el principio, que era edificar con el sistema constructivo que tuviera menos emisiones, menos impactos y utilizar materiales naturales que acompañaran ese sistema constructivo. Muchos de nosotros hablamos todo el día de eficiencia energética y es una cosa muy importante. Los edificios obviamente tienen que ser eficientes. En el gráfico veis que el 73% del impacto que tiene un edificio estándar es derivado de su falta de eficiencia energética. Por eso es muy importante que se construyan con sistemas eficientes. Pero la otra parte, que es igualmente importante, es cómo se construye y con qué materiales se construyen. Por eso no solo hay que construir eficiente, sino que también hay que construir saludable. Vemos que en los últimos 70 años, o cómo ha cambiado una edificación estándar en 70 años, desde el 1945 al 2015, como indica el gráfico, tenemos edificios muy sencillos, muy cómodos para los usuarios, con muy pocos materiales y materiales que derivan de lo natural, especialmente la madera. Y en 70 años ha evolucionado a materiales que tienen un grandísimo impacto ambiental, materiales minerales, hormigones, aceros. El gráfico es muy claro como no solo ha aumentado el número de materiales, sino que estos materiales tienen cada vez más impacto en el medio ambiente. Y este es el problema que tenemos que atajar y es el problema que decidió la empresa solucionar a través de su creación. En la pirámide de materiales vemos qué impacto tienen algunos más que otros. En la base de esta pirámide, o sea, los materiales con los que deberíamos edificar, son materiales en base de madera, fibras naturales como el algodón, como el lino, como la celulosa. Vamos subiendo, tenemos materiales pétreos, materiales cerámicos, volvemos a subir y empezamos a tener materiales con un impacto elevado. Lanas minerales, lanas de vidrio, los cristales mismos, los vidrios de nuestras carpinterías. Ya para colofón subimos al nivel final, tenemos todos esos materiales que derivan del petróleo, como son los, como se llama comúnmente, corcho blanco, los XPS, los EPS, materiales que derivan del petróleo directamente, son hidrocarburos. Y para acabar el aluminio, que es el material de construcción que más alto impacto tiene y por tanto que es el que tenemos que intentar evitar. Hay que eliminar nuestras construcciones, materiales en base de aluminio y materiales en base de petróleo, porque estamos haciendo casas para vivir y los hacemos con petróleo. Tenemos que cambiar esto, tenemos que volver a la base, que son materiales derivados de la madera. Construimos, aquí lo ves en el gráfico, plásticos, espumas, incluso materiales de madera que parece ser que sean sanos en principio por ser madera, pero no lo son, porque son en gran parte resinas y colas, como paneles, como madera de MDF, como aglomerados, los muebles de IKEA, por ejemplo. No dejan de ser serrín que se junta con colas para que sea un tablero. Y tenemos gran parte de cola y poca parte de madera. Por tanto, lo que es madera es un poco incierto. Estos materiales los tenemos que sustituir por materiales derivados del árbol. Por ejemplo, la fibra de madera, que es un buen aislante, que son hojas trituradas y mezcladas con agua, celulosa, que son papel reciclado, algodón, que deriva de la corteza del alcornoque, madera maciza, que es madera sin aditivos, y puntualmente madera laminada, que si bien lleva algo de cola, son colas que no tienen formaldehídos y no tienen compuestos tóxicos que pueden provocar enfermedades respiratorias.
Nosotros solemos comparar uno de nuestros edificios construido con entramado y con aislantes naturales con el resto de construcciones. Hacemos análisis de ciclo de vida para dar impacto por metro cuadrado a nuestro sistema comparado al steel frame, que son edificios construidos con entramados ligeros de acero, y hormigones prefabricados, que es un sistema muy usual en casas de este tipo, industrializadas. Y los números son claves. Ciencia, son números empíricos. Una casa de madera impacta un 46% menos que una casa de acero y hasta un 65% menos que una casa de hormigón. No solo es impacto a nivel de medio ambiente, a nivel mundial, sino que es impacto con el uso de materiales. Las maderas se asocian más a materiales naturales, son materiales que trabajan bien juntos, en cambio los hormigones se asocian más a materiales de hidrocarburos. Y a la hora de una familia también, a lo largo de su vida, vivir ahí también tendrá menos impacto nocivo para la salud, ¿no? Claro, claro, o sea, de estos materiales que son químicos salen tóxicos. Cuando le da el sol, estos materiales van sacando el aire, compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, talatos, plastificantes, todos los materiales que tienen un impacto directo en la salud, que pueden provocar cáncer, que pueden provocar enfermedades respiratorias, enfermedades durante el embarazo, deformaciones de los fetos. O sea, estamos jugando seriamente con nuestra salud. Y además, como dentro de nuestras viviendas pasamos gran parte del día cerrados, ventilamos muy poco, todo este aire se va acumulando dentro de la vivienda y agrava el problema de salud. El 80% del día lo pasamos en espacios cerrados. Dormimos 8 horas, pasamos 8 horas en la oficina. ¿Cuándo estamos al aire libre, si lo piensas realmente? Entre el transporte, el metro, el coche, pasamos muy pocas horas al aire libre bajo el sol. 1, 2 horas al día. El resto estamos encerrados. Ahora estamos encerrados, por ejemplo. Respiramos lo que tenemos alrededor. Y a ese alrededor tenemos materiales que son malos, pues estamos respirando aire malo. Entonces es muy, muy importante pensar muy bien los materiales que usamos dentro de nuestras casas, edificios, hoteles, residencias, cines, pabellones, donde estamos cerrados al día. Y no solo hay que pensar los materiales, sino que también el sistema constructivo con los que llevamos a cabo. Tenemos un sistema que está llegando a su agotamiento, que es un sistema convencional, es un sistema muy lento, tardamos mucho en construir edificios con sistemas convencionales. En cambio tenemos una alternativa que es la construcción industrializada, es decir, fabricar o prefabricar edificios en un ambiente cerrado, controlado, y luego llevarlos al solar y tardar días solamente en montarlos. Ganamos tiempo y ganamos calidad. Últimamente cada vez se puede ver más que de repente ves un terreno y a las semanas dices, uy, un edificio, claro. ¿Qué ha pasado? Aquí en Mallorca, por ejemplo, es muy fácil que se tarden 2 o 3 años en obtener una licencia de obras. ¿Vas a estar otros 2 y pico años para construir tu casa, pudiendo construirla en menos de 6 meses? No solo estás pagando una hipoteca, a veces estás pagando un alquiler, se te hace imposible. Esto ya a nivel particular, a nivel de promotoras, cuanto antes construyas el edificio, antes puedes venderlo, ya sea el edificio entero o apartamentos. Es decir, antes tendrás el retorno de la inversión. Por tanto, es clave construir a nivel industrializado, por rapidez, por calidad, porque se construye al milímetro, no es como la obra convencional, que estamos hablando de centímetros de diferencia y decisiones tomadas in situ que pueden llevar a problemas directamente. El 70% del edificio se fabrica, se monta en cuestión de días, luego ya queda solamente en la fase de acabados. Estamos hablando ya de mano de obra especializada, mano de obra técnica, que logra construir edificios de grandísima calidad. Y eso se hace a través de fábricas, a través de instalaciones off-site que te construyen edificios en cuestión de días. En nuestra fábrica propia, un edificio de 250 metros cuadrados, que es una unifamiliar estándar, se fabrica en 3 días y se monta en 1 semana. Un plurifamiliar, por ejemplo, el primer plurifamiliar de madera que se construyó en Baleares, que está a un par de kilómetros de aquí, 1.600 metros se fabricaron en 2 semanas y se montaron en 3 semanas. En 3 semanas tenías un edificio de 11 viviendas montado. Eso con la construcción convencional es imposible. Y una pregunta, esto a la hora de construirlo, pero a la hora de proyectarlo... Es más complicado, no es complicado, tienes que ser más preciso y hacer más documentación antes y menos en la obra. Pero el hecho de pensar más el edificio al principio, que se hace de manera holística entre arquitecto, ingeniero, cliente, fabricante de casas, tienes que pensar al detalle y eso ayuda mucho el software BIM porque piensas los bajantes, el paso de instalaciones,
lo haces al milímetro. Realmente lo que haces es modelar el edificio en el ordenador uno a uno, como si fuera una maqueta real, para luego fabricarlo. Luego en obra no hay margen para el error. Los pasos de instalaciones, todo el paso de puertas, bajantes, todo está pensado y fabricado para que simplemente se coloque y listo. Entonces, claro, hay más trabajo, es verdad, se hace más largo al principio un poco porque tienes que echarle más horas, pero luego las visitas de obra para los arquitectos son un paseo. Y bueno, ¿y los hitos y los proyectos de vuestra empresa en este momento cuáles son? Nos has hablado de un par de proyectos, pero los que estáis realizando en este momento o a un futuro. Para nosotros tenemos unos grandes hitos ya a nivel nacional. Hemos construido el primer plurifamiliar en Palma de Mallorca, los tenemos aquí para enseñaros fotos. Tenemos el primer plurifamiliar en Mallorca que se construyó con entramado ligero de madera, este de aquí. Tenemos el primer plurifamiliar en madera construido en España, está en el centro de Barcelona. Tenemos la primera comisaría de España construida con madera, centros médicos también, no solo edificios pequeños. La primera residencia de ancianos Passive House de España construida además con nuestro sistema. Es la tercera de Europa que se certifica Passive House. Ya un hito a nivel unifamiliar, es la primera vivienda de Europa que llega al nivel máximo del Passive House, que es el Passive House Premium, y al nivel máximo del certificado verde, que es el LEED español, que es del Green Building Council España. Es decir, es la primera vivienda en Europa que consigue la máxima eficiencia energética con la máxima sostenibilidad de los materiales. No son casas que soñamos a futuro, son casas y edificios que se están construyendo hoy en día y son una realidad ya. ¿Y en base al mantenimiento os hacéis cargo de él? Mantenimiento no hay. La madera hay que saber usarla porque hay tipos de madera para interior, tipos de madera para exterior. La madera, mientras conserves una humedad constante dentro de la vivienda, que es la humedad corresponde que es la útil, la necesaria para conservar la vida humana, entre un 50 y 60% de humedad, la madera no le pasa absolutamente nada, dura de por vida. Y Estefano, ¿entraría dentro de vuestros proyectos la domótica? Sí, esta casa, por ejemplo, que ves en las imágenes, tiene domotizadas las instalaciones eléctricas, tiene domotizadas la seguridad, la electricidad, las persianas. La casa es inteligente. Entonces, la instalación climática, la ventilación, ella se regula sola, sube, baja las persianas, aumenta, baja la temperatura, para que siempre haya unas condiciones marcadas de confort. ¿De esto se encarga Arkima? Se encarga una compañía con la que solemos trabajar, que es Loxon, que es una compañía especializada en este tipo de instalaciones. Entonces tenemos una buena conexión, han hecho ya varios casos con nosotros, domótica cableada a la máxima calidad, entonces, bueno, pues hay una partnership entre nosotros, sí. Qué bueno. Sí. ¿Y en base a la flexibilidad del sistema? Es tan flexible como que has visto diferentes tipos de edificios, os muestro también otros que hemos podido elaborar. Especialmente en Mallorca, que es nuestro sector número 1, nuestra zona en la que solemos edificar más. Tenemos casas entremedianeras, como puede ser primera línea de mar, para que la gente diga, no, casas en primera línea de mar de madera no se pueden hacer. Aquí tienes una. Tenemos edificaciones en sporles también, de carácter más ibicenco, de color de cal blanco. Tenemos casas rústicas, que tienen una imagen más clásica con tejas. Casas recubiertas de piedra como esta aquí en Valldemosa, que por normativa tiene que estar recubierta. Y si lo ves desde fuera, jamás dirías que es una casa industrializada de entramado ligero de madera. Parece que lleva ahí toda la vida. Casas más de alto standing, que tienen una imagen mucho más moderna, con paneles metálicos o casas ya... Esta también está en primera línea de mar, para que nos digan... Como me comentabas antes, os centráis en la localización y luego ya diseñáis. Correcto, no creemos en los modelos cerrados. Tener un modelo cerrado no comulga con lo que es la arquitectura bioclimática, que es edificar y proyectar para el lugar. Tener en cuenta el sol, las sombras, las vistas, la orientación de la casa es clave. Es clave para su eficiencia energética, porque tú a lo mejor necesitas grandes aberturas a sur para captar calor en invierno y el modelo prefabricado a lo mejor no te lo da. Entonces tiene problemas para calentarse en invierno y problemas para enfriarse en verano. Es clave que un arquitecto diseñe la casa estudiando las bondades del lugar. Entonces nosotros luego cogemos el diseño del arquitecto, lo adaptamos con nuestro sistema constructivo y hacemos todo tipo de edificios, como puedes ver, como los que ves aquí. Entonces son casas industrializadas que se adaptan al diseño de arquitectos, son trajes a medida. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre vuestro equipo?
Nuestro equipo es un equipo totalmente especializado, todos estamos licenciados, arquitectos, arquitectos técnicos, carpinteros especializados en el tratamiento de madera. Para nosotros es clave que el equipo sea así para dar el servicio técnico desde el principio al arquitecto. El arquitecto tiene unas demandas muy concretas, tiene unas solicitudes muy detalladas a nivel de eficiencia, cada vez los arquitectos saben más. Yo, por ejemplo, como arquitecto que soy, cada vez soy más exigente con las constructoras y por tanto hacemos un acompañamiento técnico desde el principio con el arquitecto de tú a tú, hablando el mismo idioma, que creo que eso es importantísimo. Por eso Arkima decide que todos sus equipos sean licenciados en arquitectura técnica y especializados no solo en eficiencia energética. Yo, por ejemplo, soy Passive House Designer, me dedico a certificar viviendas Passive House, pero tenemos equipo técnico especializado en másteres de bioconstrucción, en arquitectura sana, en biología, en biohábitat. Entonces es clave para que una vivienda sea completamente sostenible en todo su arco, no solo eficiencia energética, porque eso lo consigues con cualquier casa recubierta de plástico, pero eso no son casas sostenibles, es un poco un greenwashing. Entonces sois todos españoles, ¿me quieres decir? Yo soy italiano, por ejemplo. Italiano, bueno, He estudiado toda mi vida aquí. europeos. Sí. Conocemos perfectamente la normativa española, calculamos las casas con la normativa de aquí, con el Eurocódigo, por tanto podemos fabricar y enviar a toda Europa nuestras viviendas. Sí. ¿Y algún proyecto a futuro? A futuro nos estamos decantando también para las grandes promociones y grandes edificios. Empezaremos a construir cada vez más en altura, porque la emergencia habitacional es cada vez mayor en las ciudades. Los ayuntamientos pueden tener solares, pero construir se ha vuelto cada vez más caro y cada vez más lento. Cada año que pasa hace falta más vivienda. Y si dependemos de la construcción convencional y sus tiempos, nunca vamos a cogerle el paso. Cada vez estaremos detrás y en déficit de vivienda. El futuro para solucionar el déficit de vivienda es la construcción industrializada y la construcción sostenible para el planeta y para las personas que viven en ella. Ese es el reto. Muy bien, esperamos verlo. ¿Cómo está siendo tu paso por Home Meeting? Pues muy contento, muy contento. Normalmente las mañanas en Home Meeting son más tranquilas, se anima muchísimo más por la tarde, pero la verdad es que esta mañana hemos hecho lazos muy interesantes, han venido posibles clientes muy interesados en el sistema y muy contentos porque empiezan a conocerlo ya, cada vez más seguros, más convencidos de construir sostenible y dejar detrás materiales malos para la construcción y para las personas. Bueno, pues me alegro mucho que os esté yendo de maravilla este primer día de la feria. ¿Y algo más que quieras decirnos? ¿Cómo podemos ver vuestra página web? Nos puedes encontrar en arkima.net, en redes sociales buscando Arkima también. Os animamos a seguirnos en redes, somos muy activos, vamos subiendo proyectos, fotografías de casas terminadas, casas en proceso, cómo fabricamos, explicamos cuáles son los procesos de fabricación, intentamos comulgar, explicar cómo funciona este tipo de construcción, porque es verdad que no es un estándar en España, es un estándar muy conocido en el este de Europa, en el norte de Europa, incluso IKEA, que es un gigante mundial de construcción, hace casas con este sistema para que la gente le pierda el miedo. En España somos muy potentes en el norte, en Cataluña, en Baleares especialmente, hemos construido numerosas casas y las más grandes, de hecho. Nos gustaría a través de redes sociales que nos siguierais y que las personas que no conocen ese sistema aprendan de él y pierdan el miedo. ¿Cómo es vuestra red social? Arkima. Arkima de arquitectura y madera. Nos encontráis y somos muy activos y os animamos a seguirnos y a venir a visitar nuestras instalaciones. Tenemos fábrica en Barcelona, pero tenemos delegados en el resto de España. Tenemos una delegación muy potente aquí en Baleares y es donde construimos más, por tanto quien quiera o está interesado puede quedar con nuestro delegado comercial, ver casas en obras, casa en curso. Vamos a tener un montaje muy pronto los próximos meses también en Mallorca, ver casas terminadas, o así, para tocarlo, para verlo. Realmente la mejor manera de experimentar el sistema constructivo obviamente es vivirlo, porque una vez que vives en una casa de estas calidades no vuelves atrás, por las condiciones de confort, la temperatura, incluso el olor, es un olor diferente, es un olor a limpio, puro, es la ventilación 24 horas, es difícil de explicar si no lo experimentas. Es una sensorial, una experiencia sensorial entrar en este tipo de viviendas. Entonces, que vengan a verlas en todas sus fases, montaje, fabricación, durante el proceso de la obra y una vez terminadas, claro.
Bueno, pues desde aquí espero que puedan sentirlo, verlo y proyectar nuevas edificaciones. Nos encontramos con Stefano Carlo, director de marketing y ventas de Arkima. Muchísimas gracias por estar en Mallorca Home Meeting. Gracias a vosotros. Y espero veros en Ibiza. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Adiós.